Bueno, ya hay fecha, señores. El 31 de octubre, el Congreso de la República va a evaluar la nueva moción de vacancia presentada contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el fin de semana han salido nueva información mucho más detallada. Este aspirante a colaborador eficaz ha contado muchos detalles de cómo se habría dado la entrega de sobornos al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua y también cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones. Evidentemente todo esto tiene que ser corroborado. En paralelo, para contar, digamos, el panorama completo, ayer salió una encuesta muy interesante de Ipsos en el diario El Comercio que señalaba que el 78% de la población, 8 de cada 10 peruanos, estaba en contra de la vacancia del presidente de la República. Sin embargo, pese a estar en contra, decían, pero vamos, esto se tiene que investigar. Una vez que culmine su mandato en julio del 2021, tiene que ser investigado. Vamos a analizar esta situación y el complicado panorama político que tenemos con dos congresistas de la República. Ya estamos conectados con la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santi Esteban, y el congresista de Alianza para el Progreso, César Combina, que les agradezco por acompañarnos esta noche, congresistas. Y empezar con el tema de la fecha que se va a ver la moción de vacancia, el 31 de octubre, el sábado 31 de octubre. Van a tener esta semana para discutir, para reflexionar. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están los ánimos en este momento luego de conocer nuevos detalles, más detalles sobre estas acusaciones muy serias al presidente de la República? Congresista Silva Santi Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches, Omar, y buenas noches a mi colega Combina, el congresista Combina. Bueno, en efecto, ¿no? La fecha que ha dado el presidente del Congreso para evaluar si es que ingresa la moción, ojo, sí, es el Día de las Brujas, ¿no? El 31 de octubre, sábado. Y bueno, terminando la semana de representación, bueno, lo que sucede es que creo yo que me parece apropiado, porque lo otro hubiera sido esperar hasta el pleno de Abancay, porque va a haber un pleno descentralizado en Abancay el día miércoles 4 de noviembre, y la verdad que no hubiera sido un buen espacio, ¿no? Porque se le hubiera restado protagonismo a los pueblos de Abancay, que en realidad tienen varias propuestas de ley, hay varias propuestas también de mi propio grupo parlamentario, y me parece mejor, más adecuado que sea el sábado, ¿no? Ahora, el Frente Amplio, digamos, ha firmado incluso esta moción de vacancia, pero usted de manera personal estaba en contra. Pero ¿no sería bueno que el presidente vaya a explicar, digamos, al Congreso de la República estas denuncias que van saliendo y cada vez pareciera que complican más la situación del presidente? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, hay una propuesta que es esa, ¿no? O sea, la propuesta de votar para que se acepte la moción, para que vaya el presidente o su abogado también eventualmente, ¿no? Sí, claro. Yo la verdad que dudo que vuelva a regresar el presidente por una moción de vacancia en tan poco tiempo, ¿no? Pero en todo caso, sí, ese también era una posibilidad, ¿no? Porque todos los peruanos también requerimos que se nos conteste con la verdad, que se conteste sobre qué. La situación no es la misma situación de Richard Swing, obviamente, del caso Richard Swing. Es un tema, sí, claro, mucho más grave, verdaderamente grave. No, estamos hablando de posibles sobornos que se habrían entregado al presidente de la República cuando era gobernador regional de Moquegua. Es un tema totalmente distinto y en ese sentido, congresista Combina, ya en las filas de APP han tomado decisiones, han definido cuál va a ser la posición cuando se vea esta moción de vacancia en el pleno el día sábado. Nosotros no hemos firmado la posición de vacancia porque claramente queremos que el presidente responda. Esa ha sido la posición siempre de Alianza para el Progreso. Respuestas a las preguntas de la gente, las preguntas periodísticas y del Congreso. En ese sentido, yo haría más bien una petición al Congreso de la República a que recoja la propuesta de APP de crear una comisión investigadora. Cuando se cayó la primera vacancia, nosotros dijimos, no puede quedar esto así. Tenemos que seguir investigando, tenemos que reconocer que hay puntos flacos
débiles en la justificación presidencial que no se pueden quedar solamente en la forma, sino que tienen que pasar por el fondo. Y en ese sentido creo que coincidimos con bancadas como Frente Amplio, como Partido Morado y otras que queremos respuestas, pero que no creemos que sea el momento de someter al país a un proceso de vacancia que obviamente trayendo incertidumbre económica, incertidumbre de políticas públicas, a quien más va a afectar va a ser a los más pobres y obviamente a los más necesitados del país en este momento. Entonces, según le entiendo, congresista Combina, el día sábado APP votaría en contra de esta nueva moción de vacancia presentada por los grupos que ya conocemos. Nosotros no vamos a suscribir una vacancia, no la hemos suscrito ni con firmas, ni la suscribiremos con votos. Obviamente queremos respuestas y esperamos que para el sábado ya las haya, y no solamente públicamente, sino sobre todo desde el Parlamento, con la voluntad tanto del Ejecutivo como del Parlamento de poder establecer una búsqueda de respuestas que no someta al Pleno. Uno de los graves errores que cometió desde mi punto de vista el señor presidente de la Comisión de Fiscalización que recibió los primeros audios fue presentarlos en el Pleno. Sí, Él claro. debía presentarlos en su comisión, una comisión que garantiza el debido proceso, y si no lo garantiza fiscalización, se debe crear una comisión ad hoc para fiscalizar este tipo de temas. Es decir, solamente para cerrar la idea, porque me parece importante lo que está diciendo, en APP no van, evidentemente, a apoyar ninguna moción de vacancia, pero sí una comisión de fiscalización al presidente por estos actos. Definitivamente. Y esto se sustenta por un tema muy simple. El presidente como presidente no puede ser investigado, pero estos hechos, los últimos hechos que hemos sido notificados por la prensa, son hechos cuando él era gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes. Y en ese tiempo sí podía ser investigado. Por tanto, la propuesta de Alianza para el Progreso y de creo que otras bancadas como AP y creo que también Frente Amplio y el Partido Morado es una investigación temporal del momento desde que él es gobernador regional hasta que él es vicepresidente y ministro de Transportes, en donde sí puede ser investigado políticamente sin faltar a la Constitución y obviamente al rango del presidente. Ahora, digamos, la respuesta del presidente, lo hemos vuelto a escuchar el día de hoy con este mensaje. Él habla de intereses oscuros, intereses subalternos que buscan golpear la democracia. Y claramente también hemos visto, y esto es cierto, hemos escuchado al señor Antauro Humala, que está nada menos preso, lo han tenido que cambiar de penal en reuniones. ¿Es verdad, congresista Silva Santiesteban, usted cree que hay intereses ocultos de grupos que buscan postergar las elecciones, que buscan golpear la democracia? Bueno, hay varias hipótesis al respecto, ¿no? O sea, sobre, digamos, intereses ocultos. Pero miren, el tema de Antauro Humala, digamos, no es que se haya escondido hasta este momento y de pronto ha salido con ese Zoom desde la cárcel, ¿no? Sino que Antauro Humala todo el tiempo ha sido la figura de UPP y de los antauristas. Sí, ahora, claro. entiendo que los antauristas se han peleado también con el UPP, entiendo que hay una ruptura interna, que el congresista Chavarría y el congresista Chagua, no sé, no han salido de la bancada, pero sí sé que en un momento renunciaron, hablaron con Juntos por el Perú, en fin, hubo diferentes situaciones, ¿no? Pero digamos, ahí era algo, digamos, completamente evidente, ¿no? Entonces, a ver, si tenemos al señor Edgar Alarcón y al costado tenemos al señor Antauro Humala, bueno, es una combinación bastante peligrosa, ¿no? Pero el Frente Amplio no le está haciendo el juego justamente esa combinación peligrosa al firmar una moción de vacancia contra el presidente junto a ellos. Bueno, a ver, la pregunta es delicada porque yo soy la vocera y al mismo tiempo yo no he firmado la moción de vacancia, claro. ¿no? Pero por eso le pregunto, precisamente ¿qué opina? uno de los motivos por los cuales yo misma no firmé la moción de vacancia era porque nosotros nos hemos opuesto mucho a, digamos, la representación tan importante de Edgar Alarcón dentro del Congreso. Nosotros votamos en contra de Edgar Alarcón para la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Nosotros hemos presentado también una serie de cartas. Y lo último que hemos hecho, la semana pasada, el viernes, yo he enviado una carta a la mesa directiva del Congreso pidiendo que por favor se reúna
la comisión permanente, porque mientras no se reúne la comisión permanente no se pueden levantar las acusaciones constitucionales contra el señor Alarcón y contra otros congresistas que incluso hoy en día ya son excongresistas y que necesitan el trámite, digamos, de la comisión permanente, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos bastante claros. Y también quería comentarle Claro, pero mi sin colega embargo no, Combina. parece que no es escuchada dentro de su bancada, congresista Rocío Silva Santiesteban. En la bancada hay diferentes puntos de vista, ¿no? Hay diferentes puntos de vista. Yo tengo un punto de vista y yo también otro de los temas es que no tomo una decisión sola, estimado Omar. Yo formo parte de una base y mi base es el Comité Anatallada y nosotros tomamos decisiones también colectivas. Y cuando yo, digamos, he decidido no firmar la moción de vacancia fue en consulta con mi base. Y yo entiendo que los compañeros de Puno y los compañeros de Bancay también han consultado con sus bases y sus bases han tenido posiciones discrepantes y diferentes. Entonces, bueno, yo, digamos, las decisiones que he tomado son decisiones en representación también de mi grupo político. Ahora, llamó la atención las respuestas políticas no solo del presidente de la República sobre este tema, sino también la respuesta que da el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Y dijo lo siguiente, a ver, congresista Combina, para saber su opinión, que las Fuerzas Armadas, señaló, no van a permitir que se rompa el Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? La congresista Marta Chávez escuchaba, comentaba y ha criticado estas palabras del Premier, porque está metiendo en una cuestión política nuevamente a las Fuerzas Armadas. ¿Qué opina la congresista Combina? Bueno, el señor Martos representa a la rama armada, es exmilitar, y tiene todo el derecho de poder opinar como ciudadano, pero no hablar y atribuirse la representación de las Fuerzas Armadas, que tienen además sus cabezas y sus formas de determinar las situaciones. Yo como congresista le respondería que el Congreso de la República no va a permitir destruir la representación, destruir la democracia y aplazar las elecciones. Eso es el compromiso de este Congreso y creo que todos los 130 parlamentarios lo vamos a cumplir. Devolverle la confianza al Perú, poner temas importantes en agenda, con todas las diferencias y con todas las peleas del caso, porque eso es un parlamento, pero no vamos a caer, y es por eso que yo rechazo de plano todo tipo de posición que ha señalado el presidente de la República, de que Alianza para el Progreso habría solicitado aplazamiento de las elecciones. Eso es totalmente falso, es un chisme político que yo rechazo plenamente, y más bien, como bancada, nosotros saludamos que las elecciones se van a dar, hemos dado propuestas inclusive para que se den de la forma más sanitaria posible y que esto garantice unas elecciones correctas. Y por otro lado también respaldamos la posición de la ciudadanía en el referéndum, que es la no reelección congresal. Ahora, y entrando al fondo del asunto, lo que publica el día de ayer el diario El Comercio me parece sumamente grave. Ya las declaraciones de esta aspirante a colaboradora eficaz, que a todas luces, pues, por los testimonios y por el nivel de detalle de lo que cuenta, sería el exministro de Agricultura, el señor José Manuel Hernández. Pero hay una parte que sería clave y no sé cómo pueda gatillar, digamos, el futuro para el presidente Martín Vizcarra. Él dice al fiscal Germán Juárez que tiene los chats, las conversaciones de WhatsApp justamente, tiene los registros de llamadas, de cómo se dieron estas conexiones para el recibo y la recepción, de las coimas, porque él habría servido como intermediario entre la constructora ICSA y el actual presidente de la República. Es lo que él cuenta, lo que cuenta este aspirante a colaborador eficaz al fiscal Germán Juárez. ¿Cómo puede cambiar esto, congresista Rocío Silva Santiesteban, el panorama para el presidente de la República de hacerse público y de efectivamente conocerse estos chats? Bueno, sería verdaderamente otra piedra más. Mira, un tema que también se tiene que evaluar es precisamente la diferente información que nos está llegando a cuentagotas, ¿no? Y en ese sentido también un tema que nos hemos evaluado dentro de la bancada ha sido, bueno, ¿va a durar, no va a durar? O sea, ¿qué va a pasar? Porque el tema es que estamos a cada vuelta de la esquina con una situación muy compleja, ¿no? Ahora, como te comentaba, hay diferentes puntos de vista de la población, ¿no? La población que
digamos, yo trato de escuchar en general, lo que dicen es, a ver, ya, puede ser, sea un corrupto, entonces que a partir del 28 de julio se vaya de frente detenido, ¿no? Pero lo que no queremos, y me lo dijo una señora del Frente Amplio de Chosica el día viernes que estuvo en el Congreso, Ajá. y me dijo, mire, congresista, ya basta de vacancias, ¿ya? Algo así me dijo, ¿no? Entonces yo percibo que las personas están como con un hartazgo, Cansadas. ¿no? Porque Sí. están, o sea, ¿cómo en medio de una situación de pandemia tan tremenda, con el temor que podemos tener a la segunda ola, con una situación en que la vacuna todavía no es algo seguro, y además con una crisis económica tan fuerte que está golpeando sobre todo a los sectores más empobrecidos, podemos estar con este tipo de situaciones que, como repito, desde las bajuras se ve que es algo de las alturas y no se percibe como algo práctico, ¿no? Y en ese sentido sí entiendo a la población. Ahora, hay otro grupo de población muy grande también que dicen ¿no? Que dicen que se vaya de una vez. Y eso también lo he escuchado de gente de Puno, por ejemplo, de zonas de gente de Cajamarca, en fin, ¿no? Pero entonces hay que evaluar, o sea, no es fácil para nosotros como congresistas. Y tampoco no es fácil, mira, de verdad, yo le tengo mucho aprecio a César Combina. Él siempre defiende el ámbito regional, que a mí me parece fundamental para poder entender al país, ¿no? Pero también habría que entender que la percepción desde Lima y la percepción desde regiones sobre este tema es bastante diferente, y que en diferentes circunstancias las personas lo que también apuestan es por la estabilidad. Y hay un temor muy grande a la inestabilidad política ante la inestabilidad económica y sanitaria. Bueno, y eso me parece que queda bastante claro. Si uno revisa la encuesta que publica ayer Ipsos en el diario El Comercio, tienes a 8 de cada 10 peruanos que dicen que, bueno, que el presidente Martín Vizcarra acabe su mandato, que termine y que llegue a julio del 2021, que se produzcan las elecciones en abril del próximo año. Pero eso sí, tiene que ser investigado como todos los expresidentes de la República. Digamos, ¿esto puede ser usado como insumo al tomar decisiones, congresista Combina, este sábado? Definitivamente. Creo que es una posición no solamente mayoritaria a nivel de la ciudadanía, sino que también mayoritaria a nivel del Parlamento. Nosotros mismos vemos, y lo debe saber Rocío, porque vivimos esa situación, trabajamos muchísimo en las comisiones. Intentamos aprobar dictámenes importantísimos para cambiarle la vida a la gente, y de pronto aparece una moción de vacancia entre gallos y medias noches o por una denuncia periodística que tiene todo tipo de fundamento. Me parece importantísimo investigar, y creo que por eso debería haber un espacio desde el propio Parlamento para fiscalizar la situación específica de la gestión del presidente Vizcarra en Moquegua y en el Ministerio de Transportes. Sin embargo, el Parlamento no puede dedicarse exclusivamente a debatir temas políticos o, en todo caso, inclusive politiqueros. Tenemos que darle respuestas a la gente, y estas respuestas pasan por la devolución de la ONP, pasan por el análisis de las AFPs, pasan por la reactivación económica, que es necesaria e importantísima. El Parlamento tiene que resolver muchos años en donde las grandes empresas, donde grandes grupos económicos han manejado a su antojo bancadas con llamadas, con WhatsApps, y nosotros, este Parlamento corto, sin reelección, tiene que dar algún tipo de solución. Es por eso que yo le pido a mis colegas que valoremos el trabajo en las comisiones. Yo soy presidente de la Comisión de Producción y trabajamos muy arduamente para enviar dictámenes ponderados, moderados, que junten a las bancadas en respuestas reales a los problemas reales de la gente. Ahora, sin embargo, y se lo pregunto como congresista Combina, después del primer pedido de vacancia del presidente Vizcarra por el caso del señor Richard Swing, bueno, no se llegó, no se obtuvieron los votos,
y hubo un acercamiento entre el Ejecutivo y justamente APP, el señor César Acuña. Parecía que la relación pues entre Ejecutivo y Legislativo iba a mejorar, y quizá una de las mejores muestras de eso fue que se pusieron de acuerdo con esta ley que da facilidades para el pago de deudas a las personas que habían sido impactadas por la COVID-19. Vimos a la ministra de Economía con el Premier sentarse durante varias horas con los técnicos del Congreso y sacar esto que ya es ley. Pero, y ahí le va la pregunta, la respuesta del presidente Vizcarra fue justamente acusar a APP y Acción Popular de que habían pedido la postergación de elecciones. ¿Se ha roto esta buena relación con el Ejecutivo a partir de estas declaraciones y a partir de estas nuevas revelaciones? Alianza para el Progreso no piensa en relaciones personales. Nosotros pensamos en el país. Y es por eso que nosotros no hemos respondido de una forma iracunda o de una forma irresponsable a un chisme, que es lo que ha soltado el presidente Vizcarra. Cuando uno no da nombres, porque yo sí puedo dar fe que todas las reuniones oficiales donde el presidente César Acuña de nuestro partido y los representantes oficiales de nuestro partido han acudido a Palacio, han acudido a un ministerio, no se ha hablado nunca de una postergación de elecciones. Yo sí puedo dar como miembro de esta bancada fe de esa situación. Y si el presidente no puede dar un nombre, no puede dar una fecha, eso quiere decir que es un trascendido político, un chisme que nosotros como parlamentarios inclusive no tenemos que perder ni un solo día en responder. Y esa ha sido la posición de Alianza para el Progreso. Nosotros no vamos a ver posiciones personales. Si el presidente Vizcarra busca meternos en un chisme, bueno, él tendrá que responder por ese chisme. Nosotros vamos a responder con hechos y no con palabras, con leyes reales, con respuestas reales, y nuevamente ponemos a disposición también nuestros 22 votos, no solamente para garantizar un diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, que es muy importante, sino sobre todo para garantizar un diálogo nacional, que es lo que logramos en las deudas bancarias y que próximamente espero que logremos con el apoyo de todas las bancadas para el caso de los exaportantes de la AFP. Bueno, sin embargo, todavía hay varios meses por delante y bien lo decían ustedes, ¿no? Tenemos situaciones complicadísimas que atender, la crisis sanitaria, ojo con la segunda ola, la crisis económica. ¿Cuán complicado, congresista Silva Santisteban, va a ser para el presidente gobernar así no prospere una moción de vacancia, en la medida que hay una investigación que ya está corriendo en el Ministerio Público, pese a que hay disputas, y vamos a tener más declaraciones, más información que se va a hacer pública y que mella de alguna manera, pues, o no sé cuánto pueda mellar la gobernabilidad del país? Va a ser difícil, Omar, por supuesto, definitivamente. O sea, ha habido no solamente, digamos, un golpe a la legitimidad, ¿no?, del presidente Vizcarra, sino que él pues se convirtió, digamos, en el adalid de la lucha contra la corrupción, y resulta que ahora estamos viendo todos estos testimonios de estos colaboradores eficaces con mucho detalle, ¿sí? Y el detalle creo que es lo que nos hace entender de que, bueno, o sea, no es algo grueso, ¿no? El detalle es lo que está construyendo, digamos, la realidad, ella lo está en los detalles. Pero junto con eso, tal vez una salida es precisamente, no sé, fortalecer un poco más el premierato, ¿no? Porque, digamos, el premierato tendría que ser más sólido en el sentido de no estar solo a la saga o a la sombra del presidente de la República. Lo que pasa es que el presidente, también por su, digamos, estilo, por su personalidad, es una persona que está muy presente, ¿no?, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y el Premier tiene otro estilo, ¿no? El Premier tiene un estilo diferente, me hace recordar mucho a mi familia cajamarquina. Así es otro estilo, completamente diferente. Y más bien lo que se requiere, creo yo, es un Premier que tenga un perfil un poco más alto y que pueda, de alguna u otra manera, ser también, digamos, un artífice de las políticas públicas, ¿no?, que es lo que nosotros requerimos, ¿no? Y bueno, también en ese sentido, pues hay un gran trabajo y nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro del Congreso, y la gran responsabilidad es hacer leyes que sean leyes que verdaderamente apoyen a la población en una situación tan dramática, buenos dictámenes, y no, muchas veces, no sé, o sea, nos hemos pasado horas de horas aprobando leyes declarativas.
que Claro. declaran de importancia nacional al distrito de Sojos en, no sé, en la provincia de Chumbivilca. Ya, o sea, me parece bien eso, porque es el primer punto para que un asentamiento humano se convierta en distrito, etcétera. Pero tenemos un montón de leyes que son sumamente importantes y que están incluso con dictámenes. E incluso tenemos otras leyes, por ejemplo, nosotros en la Comisión de Cultura tenemos algunas propuestas de ley que son también de apoyo a los artistas, etcétera, y no están saliendo esas propuestas de ley. Y en la comisión, incluso es más, en el Pleno, la vez pasada en la Junta de Portavoces, le pedí al presidente Merino que por favor priorice el tema de las ollas comunes. Tenemos una ley para que el MIDIS pueda contemplar el tema de las ollas comunes de una manera más estructural. Y también hay otra propuesta de ley que es una modificatoria de la Ley Integral de Reparaciones, y ya están en el Pleno, pero no se tocan. ¿Sabes cuántas páginas tiene nuestra agenda del Pleno, Mar? Tiene 86 páginas, la agenda del Pleno. Entonces, sí, es una locura. Y ya que hablamos de leyes, para ir cerrando esta conversación, quería un comentario sobre lo que se acaba de aprobar en Chile, un hecho histórico, porque ha sido de manera democrática, ¿no? 8 de cada 10 chilenos fueron a votar para que se escriba, para que se dé una nueva constitución. Y ya vi y ya leí que el Frente Amplio también pide, bueno, y lo han pedido ya desde hace varios años en realidad, una nueva constitución. ¿Qué opina APP? ¿Qué dice congresista Combina? ¿Ustedes también estarían a favor de un cambio constitucional, de una asamblea constituyente? Bueno, en estos momentos en donde la patria está viviendo una situación dramática, creo que someterla a un proceso político en donde hay que aclarar que una constitución no cambia la legislación, sino más bien la constitución es un marco general. Las leyes son las que desarrollan los impactos diferenciados de las políticas públicas, no va a generar de golpe un beneficio total. En ese sentido, yo saludo al pueblo chileno que ha tomado una decisión. Obviamente, como una persona que cree en la libertad, la decisión individual de cada chileno ha sido importante, y ahora que van a redactar su constitución va a ser también muy importante, pero en este momento, si alguien lo planteara en el Perú, yo le pediría que todas las reformas constitucionales necesarias que se pueden hacer, se puedan trabajar desde el Parlamento. No podemos perder ni un solo minuto, como digo, en debates o en procesos que no van a impactar realmente a la gente, cuando la gente realmente necesita trabajo, necesita salud, necesita agua, necesita calles limpias, calles seguras, o inclusive necesita una planta de oxígeno. Es decir, este gobierno y este parlamento no se pueden dedicar a hacer politiquería. Tenemos que hacer políticas públicas serias, y el próximo parlamento, además, asentar una agenda del Bicentenario que fortalezca a nuestro Estado como un Estado, por ejemplo, promotor de la diversidad, defensor de los derechos humanos, pero además promotor del emprendimiento. Sin embargo, viéndose en el espejo de Chile, el Frente Amplio sí cree en una nueva constitución para el país. Sí, nosotros definitivamente hace tiempo que estamos trabajando por el tema de la nueva constitución, y personalmente yo hace mucho tiempo, desde que Javier Díaz Canseco estaba vivo. Y fíjate, claro, tampoco no es que estamos pensando para una situación, digamos, de urgencia para este momento de pandemia. Yo creo que hay que pensarlo bien, que hay que entender también que hay que ver el proceso constituyente de Chile, que va a ser completamente diferente del que hubo en Bolivia y en Ecuador, y que son los más cercanos a nosotros, digamos, ¿no? Y me parece que nosotros podríamos trabajar una asamblea constituyente para el 22. Sería algo importante. ¿Sabes por qué? O sea, y en eso sí, desde una perspectiva jurídica me parece fundamental. Los paradigmas de la Constitución del 93, más allá de los paradigmas económicos, han variado completamente. Y uno de los elementos fundamentales de hoy en día es la supervivencia de la especie humana en armonía con el medio ambiente. Y eso no lo tiene la Constitución del 93. Perfecto, señores. Muchas gracias a ambos. La congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santi Esteban, y el congresista de Alianza para el Progreso, César Combina. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan, porque venimos para hablar sobre todo el proceso electoral, la carrera electoral y cómo se van acomodando los partidos políticos. En este caso, ya se ha confirmado que el presidente Ollanta Humala va a ser precandidato justamente por el Partido Nacionalista. Venimos para hablar de eso.